¿Qué tal? ¿Cómo le va? Revisamos a esta hora los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Acompáñenos. Los ajustes de Macri llegan a pizarrones, también a cuadernos de la provincia de Buenos Aires. Le contamos en nuestra perspectiva latinoamericana. La cruzada privatizadora, génesis y resultados de las últimas 4 décadas. Hoy en nuestro tiempo de análisis en la lista económica del impacto. Y en China revisamos datos sobre el crecimiento electrónico en el arranque de 2019. Esto y más con ustedes a continuación. Los planes de ajuste económicos del gobierno argentino han llegado al sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. Obtenemos la información a través de un artículo elaborado por el economista Tomás Lukin para el medio argentino Página 12. Aquí los detalles. Vamos a revisarlo con calma. Entre los años 2016-2019, financiamiento estatal destinado a la educación en esta provincia de Buenos Aires sufría una contracción de 27.1%. Especialistas consideran que la caída fue inédita y representó un recorte superior a los 64.700 millones de pesos. Dicho ajuste en la inversión educativa marcaba un quiebre frente al dinamismo que se registraba entre los años 2005 y 2015, impulsado por la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo. Según el economista Agustín Claus, el desfinanciamiento afecta la ampliación de la oferta educativa, restringe el derecho social a la educación e igualmente en un plazo mediano, pues reduciría también la existencia de planteles, cargos docentes y material educativo. Según el experto, la desinversión educativa estuvo vinculada precisamente con la gestión de la gobernadora de Buenos Aires. Hablamos de María Eugenia Vidal, quien habría recibido más recursos descentralizados, pero no fueron destinados ni a la educación, ni a la salud, ni a la ciencia y mucho menos a los elementos de tecnología. Ahí en Argentina, la educación no es el único sector que está sufriendo estos ajustes gubernamentales del gobierno central. Aquí traemos los detalles. El mundo laboral se acentúa y ahí estamos hablando de una crisis de previsiones en torno a un mayor desempleo. Según la consultora Radar, la tasa de paro en Argentina puede llegar al 12% en diciembre de 2019, siendo más elevado en los últimos 14 años. Esa sería la cifra más elevada. Implicaría que al cierre del año unas 2.6 millones de personas estarían desempleadas frente a 1.9 millones de argentinos que estaban sin trabajo finalizando 2018. Informe de Radar indica que todos los sectores relevantes en materia de empleo han mostrado caídas en sus puestos de trabajo. Hablamos de la industria de la construcción, también del comercio, de los hoteles, la gastronomía, el transporte, la comunicación y también, muy importante, el sector empresarial y la intermediación financiera. Y desde el lunes 24 de junio, expertos de 21 países debatirán en la República de Cuba acerca del azúcar y sus derivados. Encuentro que se enmarcará en el 15º Congreso Internacional del Azúcar Diversificación 2019. Será inaugurado en el Hotel Nacional y cerrará el 28 de junio. Entre los países participantes figuran Francia, Italia, Alemania, España, India, México, Guatemala, Colombia y el país anfitrión, la mayor de las Antillas. En la programación se incluye un foro de negocios orientado a la promoción de las exportaciones modernas, tecnologías también ahí presentes, nuevos proveedores para el azúcar y mucho más. Se tiene prevista una cartera de negocios 2019-2020 de Ascuba, la empresa especializada en el tema, también programas de bioeléctricas, conferencias de comercio de azúcar en toda la región centroasiática, entre otros muchos tópicos que se estarán llevando a la mesa de conversaciones. Y expertos del área económica del Brasil calificaron como frustrante la caída de la previsión del crecimiento económico dentro del país suramericano. Según el Instituto de Economía de la Fundación Getúlio Vargas, las inversiones que se han dado dentro de este país se verían gravemente perjudicadas por la rebaja del 0.93% de la economía.
A través de un boletín del instituto se asegura que existe una desaceleración muy fuerte de la industria debido a la reducción productiva del hierro y también por la tragedia de Minas Gerais. Igualmente, la baja en la industria impactaría otros sectores como son los servicios e intensificará la incertidumbre económica del gigante suramericano. Los expertos también estiman que la composición del empleo en Brasil pudiera ser peor, ya que habrá más informalidad. Así lo muestran las cifras, los datos, las revelaciones que muestran los expertos. Vamos a Paraguay. La Cámara de Diputados aprobó durante la jornada de este miércoles el proyecto de ley que autoriza el pago del 100% del salario mínimo nacional a los trabajadores domésticos, fundamentalmente a las trabajadoras domésticas, y no el 70% como en un principio se había aprobado en la Cámara Baja. Mediante esta disposición, estas trabajadoras del hogar podrían cobrar el salario mínimo completo, que está fijado en unos $340, como cualquier otro trabajador, así lo han dicho. Con 33 votos a favor, 31 en contra, este documento podría pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación o su veto. Según datos de la Encuestadora Nacional de Igualdad y No Discriminación, el INID, el 90.8% de los paraguayos está a favor de esta medida. El 91.8% de las mujeres encuestadas también estuvo de acuerdo con esa sanción. Así están las cosas, son los datos que revela la encuestadora recientemente. Vamos ahora con otros tópicos que nos llevan a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro celebró junto a los jóvenes de su país segundo aniversario de la gran misión denominada Chamba Juvenil. Durante esa actividad, el mandatario venezolano reiteraba todo el apoyo del sector poblacional, aprobando 30.000 millones de bolívares soberanos para 20.000 créditos productivos. Asimismo, aprobó un aumento del 80% del ingreso económico mensual de los integrantes de la gran misión, quienes devengarán 32.000 bolívares a través del sistema del Carnet de la Patria, un sistema de aseguramiento social que existe dentro del país. Asimismo, el jefe de Estado anunció 924 millones de bolívares para la apertura de 1 millón de cuentas tipo wallet para iniciar actividades de intercambio de criptomonedas a través del banco digital. Es importante dar a conocer las palabras del presidente Nicolás Maduro hacia los jóvenes. Aquí traemos parte de ese momento, de ese encuentro entre el mandatario y los jóvenes de esa nueva misión. Esa es la vida. Seamos objetivos, compañeros, jóvenes. Ustedes son los dueños del futuro, sin lugar a dudas. Nosotros, la generación fundadora de la revolución, junto a nuestro comandante Chávez, le vamos a entregar a ustedes, más temprano que tarde, la conducción de la patria, las riendas de la patria, sin lugar a dudas. Y ustedes tienen que construir un método de trabajo crítico, autocrítico, objetivo, realista y con grandes capacidades de buscar resultados. Y toda la región latinoamericana experimenta un bajón en las exportaciones por primera vez en 2 años, según datos que aporta el Banco Interamericano de Desarrollo, un informe que da a conocer las estimaciones de tendencias comerciales en América Latina y el Caribe. Aquí las precisiones. El documento presentado por el BID indica que el valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe se contrajo a una tasa interanual del 1,6% en el primer trimestre de 2019, la primera caída tras 2 años de expansión ininterrumpida. La caída ocurrió en todas las subregiones, aunque fue especialmente acentuada en Sudamérica, donde las exportaciones se contrajeron un 5,4% frente al ascenso del 8,3% en 2018. En ese mismo año, las exportaciones regionales también registraron un alza del 8,9%. Por otra parte, el crecimiento del valor de las importaciones de la región se estancó en el primer trimestre de este año, mientras en 2018 fue de 10,8%. China fue el destino más dinámico para las ventas externas de la región, acumuladas entre enero y marzo. La demanda de importaciones de Estados Unidos se desaceleró, mientras que las de la Unión Europea y de la propia región presentaron una marcada contracción. Tiempo de hacer una pausa en nuestro impacto económico. Al volver, hablaremos de privatizaciones en nuestro segmento de análisis. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Lo traemos en nuestra arista de inmediato en Impacto Económico.
Vamos a hablar de privatizar. ¿Por qué? Porque resultó ser una fórmula ideal como solución a las crisis en diferentes épocas. Se le añade la intención de minimizar a los estados. Ningún sector logró salvarse. Hablamos de transporte, electricidad, agua, educación, pensiones. En todas hay denominadores comunes. Los citamos: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional USAID y el Instituto Cato, entre otros organismos que se muestran vinculados a este jugoso negocio. Las élites financieras lucran con los ahorros de los trabajadores. Esa estrategia regresa como la moda que se aplica desde los años 80 y 4 décadas después. ¿Qué nos deja esta cruzada privatizadora? Nos preguntamos y sumamos datos aportados por CELAC para encontrar la respuesta. La privatización del sistema de pensiones cobró especial importancia en la década de los 80, tanto por su novedad como por lo arriesgado. Nadie sabía qué consecuencias podría traer, pero como en todo experimento, aquellos más débiles fueron los primeros en probarla. El Chile de Augusto Pinochet fue la primera experiencia y desde ese momento, entre el año 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente su sistema de pensiones. De ellos, 14 fueron de América Latina, 14 de Europa del Este o la antigua Unión Soviética y 2 de África. Al mudar del sistema público hacia la capitalización individual, los trabajadores dejaron de ser ahorristas con un beneficio definido y se convirtieron en inversionistas desinformados, obligados a aportar, sin certeza del rédito que recibirían en el futuro, siempre al vaivén de los riesgos del sistema financiero internacional. El neoliberalismo llevó a la sociedad a firmar un cheque en blanco, pero el experimento resultó tan mal que de los 30 países señalados, 18 ya han revertido la privatización y muchos otros han tenido que introducir reformas para poder sostener el descontento social. El Banco Mundial ya no la recomienda, ha dejado de hablar de esta. Su agenda institucional ha abandonado la privatización de las pensiones y ha minimizado el equipo dedicado a dicha tarea. A pesar de aquello, ni los diarios, revistas o analistas hablan de su fracaso. De hecho, el Instituto Cato sigue saliendo en su defensa, quitando responsabilidad al modelo, como siempre, y entregándolo a los individuos o a las circunstancias. Esta omisión intencionada del rotundo fracaso hace que las presiones nacionales por la privatización sigan vigentes, peor aún en América Latina, donde las ideas del libre mercado han vuelto a florecer y existen dificultades para financiar los programas sociales. Seguimos sumando interrogantes porque cada día son mayores. ¿Qué ofrecieron estos privatizadores y qué efectivamente fue lo que sucedió? Ya le contamos. La crisis de la vejez terminó siendo tan poderoso en el debate público y tan grande la pereza de los gobiernos neoliberales por cambiar la situación, que la privatización fue declarada como la única opción para corregir algunas cuestiones. La baja tasa de cobertura de seguridad pública dejaba a grandes porciones de la población por fuera del sistema y lo hacía insostenible en términos financieros. Prometían que con los incentivos correctos de mercado, las tasas de cobertura se incrementarían, haciendo sustentable al sistema. La pensión pública era una porción muy baja del salario de referencia. Supuestamente esto cambiaría, ya que al ser individual la capitalización, habría mayores tasas de afiliación, contribuciones y rendimientos. La injusticia y el atentado contra el esfuerzo personal que traía el sistema público serían solucionados con la cuenta individual, pues incentivarían el ahorro y por ende un mejor rendimiento de la pensión en la vejez. Con una caja individual, cada uno ganaría lo que contribuía y así se estimularía el ahorro, la inversión y el crecimiento. La presión sobre la caja fiscal hacía que el Estado se encontrase supuestamente en un estado de asfixia para cubrir las pensiones. Esto se reduciría al momento de pasar al sistema privado, sin que dicha transición fuera tan costosa. Los costos administrativos de manejar el sistema público eran excesivos, producto de la ineficiencia del monopolio estatal, y por lo tanto, con un sistema privado los costos se reducirían como consecuencia de la competencia entre diferentes administradoras de fondos de pensiones. El sistema público de pensiones era un botín político y la seguridad estaba capturada por intereses que no garantizaban resultados y rentabilidad para los ahorros. Esto cambiaría producto de la virtud más grande de lo privado. El interés individual coincide con el interés colectivo. Finalmente, la privatización traería un objetivo colateral, no menos importante, como el aumento del ahorro y el desarrollo de un sistema financiero más maduro que ayudaría a financiar las grandes tasas de inversión que todos los países en desarrollo demandaban para transformar su estructura social. Finalmente, estas fueron las consecuencias.
La tasa de cobertura, el porcentaje de afiliados de la fuerza laboral, se redujo o se estancó después de la privatización en la mayoría de los países. En Argentina pasó de 46 a 35% entre 1993 y el año 2002. En Chile cayó de 64% en 1980 a 61% en 2007. En Bolivia y Colombia las tasas se estancaron después de la privatización hasta el 12 y el 28% respectivamente. En promedio, en 9 países de América Latina, la tasa decreció de 38% antes de la privatización a 27% para el año 2002. La tasa de reemplazo sufrió un duro revés desde la privatización. Bolivia alcanzó una tasa de reemplazo del 20% del salario promedio. En Chile, las proyecciones para 2025-2035 indican que la pensión mediana alcanzará tan solo el 15% del ingreso de referencia. Tan mala es la situación en Chile que el Estado tuvo que crear una pensión solidaria financiada por todos los chilenos. La privatización ofreció ser la solución, pero en la práctica entrega pensiones de miseria. La equidad de género fue seriamente herida y la inequidad para las mujeres se exacerbó. El sistema privado exigió un mayor número de contribuciones para acceder a una pensión mínima, lo cual afecta desigualmente a las mujeres que han tenido históricamente menos oportunidades en el mercado laboral y cotizan menos años. En muchos países se suprimieron los mecanismos de equidad del sistema público, como por ejemplo reconocer el tiempo por cuidado de los hijos. En Bolivia, la proporción de mujeres que reciben una pensión contributiva cayó de 23% a 12% entre 1995 y 2007. Cuando se prometió la privatización, se dijo que este costo no sería demasiado alto. No fue así. Para Bolivia se dijo que la transición costaría 0,2% del PIB y en realidad costó 1,7%, 8 veces más. En Argentina se dijo que sería 0,2% del PIB y fue 3,6%, 18 veces más que lo proyectado. En Chile representa hasta ahora el 4,7% del Producto Interno Bruto. Esta mala proyección causó presión en los presupuestos y fue una de las razones por las que el Estado, en algunos países de América Latina y Europa, regresó la vista a la estatización de las pensiones. Los costos administrativos supuestamente también iban a minimizarse. El Estado obeso era un monopolio ineficiente. Al dejar que entren al mercado varias administradoras de fondos de pensiones, traerían la competencia necesaria para minimizar los costos. Tampoco fue así. Todos los costos aumentaron luego de la privatización. Lo que deja en claro que las privatizaciones no han dado ningún aporte beneficioso a nuestros pueblos latinoamericanos. Hacemos una pausa. Al volver en Impacto Económico revisamos la información en 360 Economía. Acompáñanos. Tiempo de revisar Economía 360. Hablamos de China. Comercio electrónico mantuvo fuerte impulso en los primeros 5 meses del presente año. La Academia China de Ciencias Sociales, CAS por sus siglas, revela que entre enero y mayo del año en curso las ventas minoristas aumentaron un 17.8%, alcanzaron alrededor de 560.000 millones de dólares. Asimismo, señala ese organismo que el número de compradores en línea de China llegó a 610 millones de personas en diciembre de 2018. En los últimos años, este mercado online del gigante asiático ha estado en crecimiento. En esa línea ha tomado en cuenta un número de familias de China. De ellos están hablando de 450 millones, que existe un promedio de 1.3 compradores en línea en cada familia china. La academia también pronostica que las ventas minoristas en línea de manera total en toda China alcanzarían los 10 billones de yuanes este año y superarán los 12 billones de yuanes para el año 2020. La tasa de crecimiento no parece ser alta, pero el consumo de China aumentó en 1,2 billones de yuanes en el primer semestre del año, con un 45,9% del aumento contribuido por el comercio electrónico, que es una cantidad considerable.
Nos vamos a Bruselas, capital de Bélgica, donde al menos 250 miembros del cuerpo de bomberos del país salieron a las calles. Sucedió este miércoles. Exigen al gobierno mejores salarios y también beneficios laborales. Le contamos que estos bomberos que ven en pantalla marcharon, lo hicieron muy cerca de la oficina y de la residencia oficial del primer ministro Charles Michel y trancaron algunas calles principales de la ciudad. Denuncian la aplicación de una política de austeridad por parte del Ejecutivo del país, la eliminación de bonos, la falta de equipos para rescate y entrenamientos, entre otros asuntos que están también en su petitorio. Aseguran que no son lo suficientemente compensados por la labor que realizan día a día como solían serlo años atrás. Recordaron a todos que día a día está en juego sus vidas, salvando las vidas de otras muchas personas de Bélgica. Nos la quitaron sin decirnos nada. Ya no tenemos controles de equipo para los deportes, para el entrenamiento, para la ropa deportiva. Así que eso también nos los quitaron. Y ahora quieren cambiar nuestro bono de operatividad, lo que cambiaría nuestros bonos de guardia. Y así perderíamos dinero. Revisamos de inmediato indicadores petroleros al cierre de esta jornada. ¿Cómo quedó la operación del petróleo? Aquí lo traemos. Intermedio de Texas, ¿cómo se estuvo cotizando en esta jornada? Aquí lo traemos, $53.53, pérdida de 1.05%. Barril del Brent de referencia en Europa se ubica, así como lo pueden apreciar, $61.72, perdiendo 0.95%. Y el crudo venezolano también, que se cotiza en yuanes, lo tenemos en pantalla. 385.05 yuanes, descendió 0.15 yuanes al cierre de esta semana. Son los datos actualizados que estamos mostrando a esta hora. Llegamos al final, gracias por la preferencia. Recuerde que siempre encuentra junto a nosotros mucha más información a través de redes sociales. Telesur Impacto Yosvani Telesur, Telesur TV. Será hasta la próxima. Continúa con nosotros.